Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, vamos a seguir con la temática de la materia. Vamos a hablar un poco de formas de relieve. ¿eh? Eh, en esta diapo inicial pueden ver lo que se intenta representar, digamos, con los planos con curvas de nivel como el que vemos abajo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es intersectar el terreno con planos horizontales, con distinta cota, como los que vemos ahí, que están intersectando a esos dos cerros, de 100, de 110, 120, 130. Los planos entre sí siempre guardan una determinada distancia vertical, y a esa distancia vertical es lo que denominamos equidistancia. ¿eh? Y fíjense que las curvas de nivel surgen de proyectar las intersecciones del relieve natural con estos planos, ¿no? Sobre en definitiva, sobre un plano, de proyectar ortogonalmente esas intersecciones sobre un plano. Y así surgen, como ven en el plano de abajo, curvas de 100, 110, 120, 130, que tratan de representar ese relieve. Entonces, lo que vamos a tratar de visualizar en esta presentación es cómo nosotros aprendimos ya a hacer planos con curvas de nivel a partir de relevamientos topográficos que hacemos, básicamente de nivelación areal. Habíamos visto las dos formas de hacer nivelación areal, por cuadrícula, por radiación. Y estudiamos también cómo hacer, cómo construir esos planos con curvas de nivel, ¿no? Bueno, la idea ahora de la clase de hoy es, bueno, teniendo planos con curvas de nivel, ¿no? Como los que aprendimos a obtener. ¿Cómo puedo a posteriori interpretar de qué relieve se trata viendo esos planos con curvas de nivel, ¿no? Acá, como les decían, vemos que se trata de dos cerros, perdón. Y bueno, ¿cómo se representa un cerro? Bueno, ven, con curvas cerradas, donde las de menor cota envuelven a las de mayor cota, ¿no? Al interior están las de mayor cota. Entonces vamos a tratar de interpretar, a partir de planos con curvas de nivel, de qué distintas formas, características del relieve se tratan esos planos. Muy bien. Bueno, recién veíamos dos cerros en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? En esta que estamos viendo ahora, vemos lo que es una olla, es decir, sería como la forma complementaria a un cerro, ¿no? Es decir, fíjense, curvas de mayor cota, cerradas, que se cierran sobre sí mismas en el plano, que envuelven a curvas de menor cota, ¿no? La de 40, que envuelve la de 30, que envuelve la de 20 y que envuelve la de 10. Bueno, eso es una olla. Yo les decía que es la forma inversa, sería el cerro, ¿no es cierto? En el cerro las de mayor cota, perdón, en el cerro las de menor cota envuelven las de mayor cota. En la olla pasa lo contrario, las de mayor cota envuelven a las de menor cota, como en este caso. Bueno, como pueden interpretar ustedes, si yo tengo una forma de relieve así en la naturaleza, ¿qué va a pasar? El agua que caiga o que llegue de alguna forma a este lugar no tiene forma de salir, ¿no? Se va a dirigir a la parte más baja del relieve. El agua siempre busca, digamos, cortando las curvas digamos, avanzando por las líneas de máxima pendiente, es decir, cortando las curvas de nivel en forma perpendicular, va de los lugares más altos a los lugares más bajos. En este caso, el agua se dirigiría hacia el centro, ¿no? Hacia la curva de 10, y en la medida que se llene esa curva, bueno, seguirá completando el nivel. Pero lo que es lógico pensar es que si yo encuentro una forma de relieve de este tipo en un ambiente relativamente húmedo, no en un ambiente árido, ¿no? Pero en un ambiente relativamente húmedo, estas formas habitualmente se van a encontrar completadas con agua, es decir, el agua, como ven, no tiene forma de escapar de acá, entonces se va a ir juntando ahí, bueno, salvo por evaporación
o por infiltración del agua, el agua se va a ir quedando ahí adentro. Es decir, en la realidad, y ya les decía, en lugares húmedos, estas formas se van a encontrar cubiertas de agua y van a formar lagos, lagunas y demás. Eh, Nada, ya les decía, salvo en ambientes áridos o secos, donde, bueno, por evaporación o por infiltración se, se vaya el agua. Pero bueno, nada, una olla, entonces, en consecuencia, siempre va a estar cubierta de agua. El agua no tiene forma de escapar de esta forma. Bueno, ahí tienen lo mismo, es decir, una olla representada por curvas de mayor cota que envuelven a curvas de menor cota, y las curvas son cerradas en el lugar del plano, digamos, están cerradas, las curvas se cierran en el plano. Esto puede dar, yo les decía, curvas cerradas pueden dar origen a dos cosas, a cerros o a ollas. Cuando las de mayor cota envuelven las de menor cota, son ollas. Acá se puede ver, fíjense que si bien dice 180, la siguiente curva dice 175 y la otra 170, eso nos podría dar un lugar a equivocación, a pensar que la equidistancia es 5. Fíjense que se han marcado curvas principales con mayor intensidad y con cota, y hay unas curvas secundarias que son las que están entre las curvas principales, por ejemplo, entre las 180 y 175, hay una curva, ¿no? Que obviamente va a tener un valor de cota que, si bien no se lo pone en el gráfico para no llenar de números el papel, uno puede sobreentender fácilmente que se trata de la curva de 177,5, ¿no? Un valor intermedio entre 175 y 180. Entonces acá la equidistancia es 2,5 metros, no es 5, ¿no? Lo que les decía, siempre se marca con un poco más de intensidad las curvas principales, y a esas habitualmente se le pone el valor de la cota, y se ponen curvas secundarias, es decir, con menos grosor de línea, como en este caso, y sin la cota entre ellas. Bien, fíjense que en la olla también se marca en la parte central de la olla, en la parte donde está dentro, digamos, de la curva de menor cota, de la 165, hay un punto con cota 164 o 65 que me está indicando el punto más bajo de esa olla, ¿no es cierto?, que me podría interesar. Y fíjense que también hay como una flechita que indica hacia qué lugar escurre el agua. Esto me puede ayudar en general en las ollas se marca así, con una flechita hacia adentro, indicando que el agua se dirige hacia allí, hacia el centro de la olla. Y uno puede, inclusive cuando tiene esta simbología, darse cuenta rápidamente que es una olla y no un cerro, ¿no? Que es la misma forma, pero con los valores de las curvas al revés, digamos, las de afuera son las más bajas. Entonces uno quizás con esta indicación, esta flechita, se puede dar cuenta que es una olla y no tiene que andar evaluando el valor de las curvas, ¿no? En el link que tienen abajo, en esta misma página, en esta misma diapo, tiene como una animación hecha a través de Flash, que les indica cómo se forma una olla a partir de las curvas de nivel, y cómo se interpreta eso. Es interesante ver esa animación. Podemos ejemplificar una olla con, por ejemplo, la laguna de Lobos, ¿no? Les decía yo, en un ambiente húmedo, habitualmente una olla va a estar llena de agua, porque el agua no tiene forma de escapar, como son curvas concéntricas, donde las de mayor cota encierran las de menor cota. Nada, el agua no puede salir de ese lugar, entonces se va a acumular. En ambientes húmedos, habitualmente las ollas forman lagos, lagunas. La laguna de Lobos está acá, cerca de la localidad de Lobos, Salvador María. Nada, es un cuerpo de agua, en definitiva, en lugares húmedos. En lugares más secos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, se pueden encontrar estas formaciones
no completamente llenas de agua. Por ejemplo, esto se llama dolina, es una formación particular, pero es también tiene una forma de una olla, como ven. Solo en la parte central tiene agua, pero luego también serían curvas cerradas, donde las de mayor cota envuelven a las de menor cota, ¿no? Esto es ya les digo, cerca de entre Malargüe y Las Leñas está esto que se llama Pozo de las Ánimas, que son dos ollas, digamos, que se encuentran ahí muy cerca de la ruta. Bueno, esto sería lo contrario, ¿no? Un cerro recibe distintos nombres en función de la región, del lugar. Cerro, morro, mamelón, mogote. Son nombres que indican esta forma de relieve, digamos. Una elevación, en definitiva, del suelo, del terreno, que es claramente, como veíamos en la diapo inicial, se indica o se aprecia en un plano de curvas nivel como curvas cerradas, donde las de afuera, digamos, las curvas externas son de menor cota que las internas. Entonces, claramente se trata de una elevación. Cerro, ya les digo, recibe distintos nombres en función de muchas veces del lugar eh, que se trate, pero se trata de lo mismo, digamos, son sinónimos, todas esas cosas. Eh, Bien, lo mismo, acá tenemos la misma formación, un cerro. Fíjense que las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, y se ve claramente que de vuelta la equidistancia acá es 2,5 metros, ¿no? Si bien está marcada solamente la cota en las curvas principales, en las de más intensidad, en la de mayor grosor de línea, hay curvas intermedias que tienen una diferencia de 2,5 metros con las principales. Y lo mismo que ocurría en la olla, que se marcaba el punto más bajo en el interior de la olla, acá en el cerro habitualmente se marca entre paréntesis la cota del punto más elevado de ese cerro. En este caso sería 181,93, ¿no? Ahí dentro de la curva de 180. Ese es el punto más elevado, la ubicación plana y la cota del punto más elevado. Bueno, Montefirroy. Montefirroy sería un ejemplo de un cerro, ¿no? Un mamelón, mogote, monte. ¿eh? Ahí, ahí se ve la imagen a la izquierda del cerro Firroy, también llamado el Chaltén. Está muy cercano a la localidad del Chaltén, ahí en la provincia de Santa Cruz. Es un lugar muy bonito. Y bueno, y tiene esa característica de un cerro que siempre está rodeado como de nubes por la altura, y pareciera como que estuviera fumando, ¿no? Pero bueno, acá, como ven, en la imagen de la derecha se aprecia eh, una imagen, digamos, de cómo son las curvas de nivel del lugar, del cercano al Cirroy, y ahí pueden ver, ¿no? La formación del cerro, la forma del cerro. Curvas concéntricas, donde las de menor cota envuelven a las de mayor cota. Y bueno, y eso forma el Monte Firroy, o el Cerro Firroy, o Cerro del Chaltén. Capital del senderismo es el Chaltén, tiene senderos muy bonitos. Bueno, esto que se ve en esta diapositiva es una forma particular, ya no son curvas cerradas, o por lo menos no se cierran, todas las curvas se cierran en algún lugar, ¿no? Si uno las continúa, en algún momento se cierran. Pero en general estas no se cierran por ahí en el, en el tamaño de la carta o de la imagen que uno tiene. Pero son curvas sí que encierran unas a otras. Ven que hay un cierto... las de mayor cota acá están envolviendo de alguna forma a las de menor cota. Si bien no las encierran en forma completa, las envuelven. Las de mayor a las de menor cota. Fíjense que si con unas líneas están marcadas las curvas de nivel con líneas, con su cota,
hay de vuelta una equidistancia de 2,5 metros, porque entre curvas principales hay 5 metros, pero hay una curva intermedia, o sea que la equidistancia es 2,5 metros. Y perpendiculares a las curvas de nivel, fíjense, están lo que se llaman líneas de máxima pendiente. Las líneas de máxima pendiente unen puntos a lo largo de la cual la pendiente es máxima. Es decir, y por definición, la pendiente es máxima, si se fijan, cortando en forma perpendicular siempre a las curvas de nivel. Y esas líneas de máxima pendiente que están marcadas ahí, con una flecha al final, están indicándome cómo escurre el agua, ¿no?, en cada lugar. Si se fijan, va cortando las líneas de máxima pendiente, y el agua, tanto de la parte derecha de la imagen como de la parte izquierda, se va juntando en un lugar que se llama talweg o vaguada. La vaguada es la línea que une los puntos más bajos de los sucesivos cortes transversales de un bajo. Toda esta formación que se ve acá con curvas de nivel es un bajo, o valle también se lo llama. Bajo o valle. Dentro del bajo o del valle se reconoce el sector más bajo, que es la vaguada, que es el lugar que va a ir conduciendo el agua, digamos, en el cual se va a acumular el agua. Fíjense, de la ladera derecha y de la ladera izquierda, el agua se va a juntar en la vaguada y luego va a escurrir por esa vaguada o talweg. La vaguada es el lugar que habitualmente ocupan los arroyos, los ríos, ¿no?, lugares por los cuales circula el agua. Fíjense que la vaguada también es una línea de máxima pendiente, va cortando las distintas curvas en forma perpendicular. El agua se desplaza por esa vaguada en forma perpendicular a las curvas de nivel, y va yendo desde los lugares más altos también a los lugares más bajos, ¿no? Un río pasa eso, el agua corre, ya no está quieta, sino que corre de los lugares más altos a los más bajos. Pero la vaguada o talweg, lo que está marcado ahí con una línea continua cortando las sucesivas curvas de nivel, sería el lugar por donde va el agua, ¿no?, como regla mnemotécnica. La vaguada es el lugar por donde va el agua, por donde escurre el agua. Esa, ya les digo, en la naturaleza eso lo visualizamos como el lecho de un río, el cauce de un río, el cauce de un arroyo que puede ser permanente o temporario. Bueno, pero los sucesivos cortes transversales de un valle, todo esto es un valle, todo lo que vemos en la imagen es un valle, pero la parte más baja de los sucesivos cortes transversales de ese valle forma lo que se llama vaguada o talweg, que ya les digo, en la naturaleza va a ser un río o un arroyo, un lugar por el cual va a escurrir el agua. Bueno, ahí lo podemos ver como en una maqueta, ¿no? Abajo a la derecha. Fíjense que tiene como una concavidad, el valle tiene como una concavidad, y en la parte más baja de ese valle, o sea, todo lo que está simbolizado ahí con verde sería el valle, ¿no?, con una concavidad hacia abajo, hacia arriba. Y en esa concavidad, en la parte más baja de ese valle, se encuentra lo que sería la vaguada o el cauce del río, o talweg, que viene a ser el cauce del río que se está ejemplificando ahí. Bien, en la imagen de arriba a la izquierda lo mismo, se puede ver, digamos, de dos laderas, digamos, que confluyen en un lugar más bajo. El lugar más bajo de esas dos laderas va a recibir el agua de lluvia de ambas laderas, y el agua va a ir discurriendo por esa vaguada. Es el lugar más bajo de los sucesivos cortes transversales entonces de un valle. Si uno corta el valle en forma transversal, en el lugar más bajo se encuentra la vaguada. Es decir, valle y vaguada están asociados. El valle es toda la formación, y la vaguada en particular es la parte más baja del valle en cada uno de los cortes. ¿Está bien? La vaguada sería la línea que une los puntos más bajos de un valle. ¿Está bien? Y el valle es toda la formación. Todo mientras tenga forma cóncava es valle. En contraposición a lo que vamos a ver dentro de un ratito, que es la loma o la cordillera, digamos, que es
una zona con concavidad contraria al valle, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda se ve un valle, ¿no? Formado entre dos laderas, ¿no? Se ve la concavidad, también en la imagen de la derecha, digamos que es un valle en la Sierra de Córdoba. Bueno, y en la imagen de la izquierda se ve patente, digamos, en la parte más baja de ese valle se va a formar, se encuentra la vaguada, el lugar más bajo de los sucesivos cortes transversales de ese valle, ¿no? Eh, Ahí se encuentra la vaguada. Y en esa vaguada, claramente, como se ve en la imagen de la izquierda, está habitualmente el cauce de un arroyo, un río, en función de la magnitud, digamos, y de la cantidad del área, digamos, que esté aportando agua a ese lugar, será un río permanente o un arroyo, o un arroyo temporario que tiene agua en algún momento del año y en otro momento no tiene agua. Pero bueno. Pero el valle entonces es recuerden, es una formación que se caracteriza porque las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota. Por ahí no son cerradas como lo eran en una olla, ¿no es cierto? Son curvas que son abiertas en definitiva, o no se cierran por lo menos en el ámbito de ese local. Pero, ¿qué les iba a decir? No se cierran, son abiertas, pero las de mayor cota envuelven a las de menor cota. Esa es la característica del valle. Curvas de mayor cota envuelven a curvas de menor cota. Bueno, fíjense acá, les decía, la forma contraria a un valle es una cordillera, ¿no? Una cordillera eh, o una loma también, en función también de la magnitud, ¿no? De la magnitud, de la altura, es que se le denomina loma o cordillera. En la loma sería también la forma contraria al valle, así como el cerro era la forma contraria a la olla, la loma sería la forma contraria al valle. En la loma, fíjense, las curvas de menor cota están envolviendo a las de mayor cota, ¿no es cierto? La de 170 envuelve a la de 175, que a su vez envuelve a la de 180. Las de menor cota envuelven a las de mayor cota. En el valle era al revés, en el bajo. En el bajo las de menor cota envolvían a las de mayor, las de mayor cota envolvían a las de menor cota. Acá en la loma o cordillera, la de menor cota envuelve a la de mayor cota. Y fíjense, el agua que cae están de vuelta simbolizadas con líneas perpendiculares a las curvas de nivel, las líneas de máxima pendiente. ¿Qué pasa con el agua que cae en cualquier lugar? Bueno, obviamente va a tratar de descender, de reducir su potencial por la línea más corta, digamos, por la distancia más corta. ¿Cuál es la distancia más corta para descender el potencial del agua? Siguiendo las líneas de máxima pendiente, que son las que cortan en forma perpendicular a las curvas de nivel, ¿no? Si se fijan, cualquiera de esas líneas que terminan en una flecha, cortan en forma perpendicular a las curvas de nivel. Y nos están indicando por dónde va el agua cuando cae en cualquiera de esos lugares, ¿no? Siempre va de los puntos más altos a los más bajos, cortando en forma perpendicular a la curva de nivel. Fíjense que en toda la formación, esta que se llama, decía yo, loma o cordillera, se encuentra lo que se llama dorsal o divisoria de aguas. Así como en el bajo o en el valle estaba la vaguada, en la loma o en la cordillera se encuentra lo que se llama la dorsal o divisoria de aguas. ¿Qué es la dorsal o divisoria de aguas? Bueno, es la línea que une los puntos más altos de los sucesivos cortes transversales de una loma. Si yo corto en forma transversal esta loma, bueno, los puntos más altos se encuentran ahí en esa línea que que hemos denominado dorsal o divisoria de aguas, y de los cuales, fíjense, el agua como que escapa, ¿no? El agua que cae hacia arriba de la imagen va hacia la derecha y arriba, ¿no?
y el agua que cae hacia abajo de la divisoria de agua, fíjense, va en sentido contrario, es decir, el agua escapa de las divisorias de agua, escapa de las dorsales y trata de irse, digamos, de los lugares más altos a los lugares más bajos, decía yo, siguiendo las líneas de máxima pendiente. Pero así como en la vaguada, el agua, perdón, en el valle, el agua se acercaba a la vaguada y se juntaba ahí y terminaba escurriendo por esa vaguada, en la cordillera, en la el agua escapa de las divisorias, digamos, va en sentido opuesto. ¿Y por qué divisoria? Y bueno, porque divide aguas precisamente. El agua que cae de un lado de la divisoria va a ir hacia un lugar, hacia una vaguada, y el agua que cae del otro lado de la divisoria va a ir hacia otra vaguada. Va a formar un río de un lado, otro río del otro, o un arroyo, o una vaguada en definitiva de uno u otro lado de esa concavidad. Pero bueno, recuerden eso entonces, el concepto de dorsal, de loma o de cordillera. Son líneas de menor cota que envuelven a líneas de mayor cota, ¿está bien? Y dentro de la cordillera se encuentra lo que se llama, dentro de la cordillera o loma, se encuentra lo que se llama dorsal o divisoria de aguas, que es la línea que une los puntos más altos de los sucesivos cortes transversales de una loma. Bueno, acá lo tenemos en otra imagen, lo mismo, ¿no? De vuelta, líneas de menor cota que están envolviendo a curvas de nivel de mayor cota. Y si se fijan, el agua en la línea punteada, en el centro de la imagen de abajo, se encontraría lo que sería la dorsal o divisoria de aguas, ¿no? Y el agua escapando por las líneas de punteadas, siguiendo líneas de máxima pendiente, hacia uno y otro lado de esa dorsal. El agua escapa de las dorsales y se va hacia las vaguadas, digamos, ¿no? Bueno, acá claramente se ve, fíjense, un ambiente serrano, montañoso. Obviamente estas cosas suceden, se ven claramente en lugares elevados, se ven las formas más claramente en lugares serranos, montañosos, por eso que mostramos esto. Pero también existen a nivel micro, a nivel relieves bajos y demás, ¿no? Relieves llanos, quiero decir, perdón. Siempre hay bajos con vaguadas y lomas con divisorias, ¿está bien? Pasa que quizás es más fácil visualizarlo siempre en relieves más montañosos esto. Pero un día de lluvia, si ustedes salen y ven cómo escurre el agua en el terreno natural, van a ver cómo se forman pequeños ríos chiquitos divididos por elevaciones que serían las microlomas, digamos. Bueno, acá se ve en la zona, les decía, en la zona más pelada de ese cerro ahí, primero se ve una cordillera principal allá arriba, ¿no? Pero se ve en una de las laderas, hacia la que vemos hacia nuestro lado, se ven como dos elevaciones que dejan a ambos lados, dejan, hay dos elevaciones que son relativamente peladas, digamos, son las partes convexas o digamos con la concavidad hacia abajo, y quedan tres lugares más verdosos, más intensos, con vegetación, que vendrían a ser los valles, ¿no? Estarían las lomas, que serían las partes peladas de esta imagen, y los valles, que serían las partes que están más arboladas. Y obviamente en cada una de las lomas habrá una divisoria, un lugar que uno de los puntos, una línea que une los puntos más altos de cada una de esas lomas, y que el agua que cae de un lado irá para uno de los bajos, y el agua que cae del otro irá para el otro bajo. Y obviamente en cada uno de los bajos también habrá una vaguada que no se alcanza a ver, no se alcanza a percibir acá como un arroyo, pero seguramente es un lugar que junta el agua, y es el lugar más bajo, recuerden, de los sucesivos cortes transversales de un bajo. O sea, pero acá lo que se ven son lomas, bajo a la derecha una loma intermedia, otro bajo en la parte central de la imagen, otra loma,
y otro bajo en la parte más izquierda de la imagen. Los tres bajos, digamos, con color verde más intenso, y las dos lomas sería peladas con color más claro. Pero en el relieve, en la naturaleza, digamos, habitualmente se da esto que se ve claramente en esta imagen, digamos. Entre dos bajos siempre hay una loma, y entre dos lomas siempre hay un bajo, ¿está bien? Y obviamente en cada loma habrá una divisoria, y en cada bajo habrá una vaguada. Bueno, acá la cordillera de los Andes, por ejemplo, la imagen de la cordillera de los Andes, y están simbolizados, están marcados con unas elipses ahí, claramente lo que serían las divisorias, ¿no? Que se ven claramente desde arriba. Eh, pero fíjense, serían claramente las crestas de cada una de esas lomas, ¿no? O esa cordillera. Esas crestas, digamos, dividen agua. El agua que cae de un lado irá hacia un lado de la cresta, escapando de esa cresta. Y el agua que cae del otro lado irá hacia otro lugar más bajo. Pero las crestas o las cordilleras o las divisorias las divisorias de agua, mejor dicho, que se encuentran dentro de las cordilleras, dividen el agua. El agua va para un bajo o para el otro, en función de si cae de un lado de la divisoria o del otro. Ahí se ven, yo señalé 4, pero si siguen la imagen en distintos sentidos van a encontrar un montón de divisorias, y también van a encontrar, obviamente, entre las divisorias, por ejemplo, entre las dos de arriba, entre las dos divisorias se ve claramente un lugar cóncavo hacia el cual el agua se va a dirigir cuando cae, o la nieve, ¿no? O cuando cae y se derrite, irá hacia ese lugar bajo. En esta diapositiva lo que se aprecia o lo que se observa o se trata de que traten de ver ustedes es qué implicancia tiene que nosotros veamos en un plano de curvas de nivel las curvas más alejadas entre sí o las curvas más cercanas, ¿no? Es decir, en un mismo plano con curvas de nivel, en la medida que las curvas se acercan entre sí, implica que estoy en una zona de mayor pendiente, ¿no? Como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Curvas próximas implican pendientes importantes, y curvas más alejadas entre sí implican lugares con menos pendiente o más llanos, ¿no? Es decir, cercanía de curvas me implicaría más quebrado el relieve, más empinado de alguna forma. Y curvas más alejadas, relieves más llanos, más suaves, digamos, con menos pendiente. Vemos acá en la imagen de abajo, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Un cerro que sería, podríamos decir, asimétrico, ¿no? Fíjense cómo planos que cortan ese cerro a distinta altura, que forman las curvas de nivel, y cómo las curvas se separan del lado izquierdo, en la imagen de la derecha sería, y cómo se acercan del lado derecho donde hay más pendiente, ¿no? Donde hay una pendiente pronunciada, las curvas se acercan. Donde hay una pendiente más suave y menos empinada, las curvas se van a alejar. Es decir, como rasgo general, lejanía de curvas implica pendientes suaves. Cercanía de curvas, que las curvas se amontonen, me indican pendientes muy importantes, como veíamos hoy en ese Cerro Fitzroy, ¿no? Ahí las curvas van a estar muy juntitas, unas al lado del otro. Bueno, y veíamos curvas a distinta distancia, con un distanciamiento uniforme, y obviamente en la medida que el distanciamiento de las curvas se modifica, me está indicando también pendientes desuniformes, ¿no? O quebradas al menos, quiebres del terreno. Como vemos en la imagen a la izquierda, me está indicando que la pendiente va cambiando. Empieza con una pendiente importante, después se suaviza un poco en el medio, y a la derecha vuelve a una pendiente importante. Mientras que la imagen de la derecha, con un distanciamiento uniforme entre curvas, faltarían más curvas
confirmar que el distanciamiento es uniforme, pero me indicarían un relieve con una pendiente sostenida, digamos, uniforme. Bueno, si las curvas empiezan con un relativamente distanciadas y se van amontonando, me estarían indicando, fíjense, una pendiente cóncava hacia arriba, ¿no? Empiezan con un gran distanciamiento las curvas, con poca pendiente, y terminan bastante próximas. Eso indicaría una pendiente cóncava del terreno en ese lugar. Lo contrario sería esto. Empiezan las curvas con una cercanía muy importante a la izquierda, 5, 10, 15, y se van distanciando. Sería una pendiente convexa, es decir, con la concavidad hacia abajo sería, ¿no? Pero nada. En esta diapo lo que estamos viendo es cómo la variación de pendiente lo que decíamos recién, se manifiesta como una variación en el plano de curvas de nivel con el distanciamiento entre las distintas curvas. Cuanto es mayor el distanciamiento, como vemos entre los puntos A y B, obviamente la pendiente va a ser menor, más suave. En la medida que las curvas se empiezan a acercar, la pendiente empieza a aumentar, como entre los puntos B y C, y como se van acercando cada vez más, las curvas nos indica que hay una concavidad hacia abajo, ¿no? O sea, es una pendiente convexa. En esta imagen lo que se ve fíjense, serían como un corte de 3 cerros, ¿no? Uno más a la izquierda, uno central que sería el más alto y uno más a la derecha. Y fíjense cómo se termina representando esos 3 cerros. Se puede ver con curvas de nivel en la parte de abajo. Se puede ver sobre el plano con curvas de nivel inferior una línea señalizada ahí con las letras D, DD. Y otra línea simbolizada con la línea TT perpendicular a DD. DD sería la divisoria, ¿no? Y la línea TT sería el talveg o vaguada. Fíjense que se está marcando con las líneas punteadas como el agua escapa de la divisoria y se dirige hacia ambas vaguadas, la que está hacia arriba de la imagen, la que está hacia abajo. Y fíjense que está simbolizado en la imagen de arriba lo que se llama el punto de silla. El punto de silla es el lugar donde nacen los ríos, donde nacen las vaguadas. Se puede considerar el lugar donde se originan los distintos ríos y vaguadas. Y fíjense que tiene la característica de parecerse a una silla de montar, o una montura, un recado, digamos, de un caballo, en el cual uno podría volcar cada una de sus piernas hacia una y otra vaguada, ¿no? El punto de silla es el punto más bajo cuando uno se desplaza por una divisoria al ir de un cerro hacia el otro. Por ejemplo, el cerro intermedio que tiene una cota de 270 y el de la derecha que tiene una cota de 260, si uno va desde el de 270 al de 260 por esa línea, el punto más bajo que encontraría yendo por la divisoria sería el punto de silla. O también se puede describir el punto de silla o mencionarlo como el punto más alto al ir desde una vaguada hacia la siguiente. Por ejemplo, la vaguada inferior, la parte inferior de la imagen, hacia la vaguada superior. Si yo tuviese que atravesar ese lugar, el punto más alto al que llegaría, yendo desde una vaguada hacia la otra, sería el punto de silla. Es decir, es el punto más alto yendo de una vaguada hacia la siguiente, o el punto más bajo al atravesar una divisoria. Eso es el punto de silla. Se llama también punto de paso porque sería el lugar por el cual uno pasaría
o cruzaría una cordillera, ¿no? O una serranía, obviamente no iría hasta el pico para después volver a bajar, sino que buscaría el lugar más bajo por el cual pasar. Eh, el punto de silla sería el lugar que utilizó, por ejemplo, San Martín para cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? Bien, eso es el punto de silla. Entonces tiene que tener presente que se encuentra sobre una divisoria siempre, o podría ser entre la intersección de una divisoria y las vaguadas, ¿no? Y es el punto que se considera en que nacen los ríos. Los ríos nacen en los puntos de silla. Bueno, ahí tienen simbolizado lo mismo, con otra imagen, con curvas de nivel. Son dos cerros, ¿no? En la imagen de abajo, en las curvas de nivel, se aprecia que al ir de un cerro al otro, yendo por la divisoria, me voy a encontrar con el punto de silla, en la parte más baja de esa divisoria, y ahí es que se considera que nace una vaguada hacia uno y hacia otro lado. Bueno, aquí tiene una imagen 3D del punto de silla. Está simbolizado, fíjense, con un puntito blanco ahí arriba. Y yo les decía, tiene la forma de una silla de montar, de un recado, de una montura de un caballo, ¿no es cierto? En el cual uno apoyaría la cola ahí y tiraría cada una de sus patas para uno y otro lado de esa silla, que sería la divisoria, ¿no? Bueno, todo esto de las formas de relieve, entre otras cosas, nos permite realizar o delimitar lo que se llaman las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas o de aporte de agua a un punto siempre se marcan sobre un cauce. Por ejemplo, ahí está delimitada lo que se llama, lo que sería la cuenca del punto P, simbolizado a la derecha. Fíjense que es un plano con curvas de nivel, curvas principales y curvas secundarias. Si se fijan, hay una equidistancia de 50 metros. Acá en la parte inferior de la imagen se ve al centro aproximadamente valores de curva que van de 4250, 4500, 4750, 5000. Y si se fijan entre esas curvas principales marcadas con un mayor grosor, hay cuatro curvas intermedias, o sea, de 4750 a 5000 estaría 4800, 4850, 4900, 4950 y después 5000. Es decir, la equidistancia sería de 50 metros. Obviamente, imagínense un lugar muy quebrado, ¿no? Para tener tal cercanía de curvas, con una equidistancia tan grande, 50 metros entre una curva y la siguiente. Y se ve, les decía, la cuenca del punto P. Fíjense que en el punto P es un punto que pertenece a una vaguada. Siempre uno va a marcar la cuenca de un punto que se encuentre sobre una vaguada, sobre un cauce, de un arroyo, de un río. Fíjense que ese río que llega al punto P, en la parte superior está simbolizado con una línea punteada, que me indica, en definitiva, una parte temporal del cauce, es decir, esa línea punteada me indica que en algún momento del año hay agua y en otro momento no, mientras que la línea continua de la parte inferior del río me está delimitando, me está indicando que hay agua todo el año ahí. Bueno, ¿y qué es una cuenca? Bueno, la cuenca tiene que tener presente, tiene que llevarse el concepto que la cuenca de un punto es el área que aporta agua a ese punto, es decir, toda el agua que cae dentro de esta cuenca. Fíjense que está marcada la cuenca del punto P con una línea negra intensa, ¿ven? Que una línea negra intensa que corta las curvas de nivel. Esa línea negra intensa es el límite de la cuenca del punto P. ¿Y qué me marca? Es toda el área que aporta agua a ese punto P. Quiere decir que toda el agua que caiga dentro de esta zona, si no escurre, si no se infiltra o no se evapora antes, en algún momento va a ir descendiendo por todas estas curvas de nivel y va a llegar al punto P, ¿entienden?
pero tiene que quedarles presente, que quedarle el concepto de que cuenca es un área. La unidad de cuenca es el área, cuántas hectáreas o cuántos kilómetros cuadrados tiene una determinada cuenca, ¿no? Es el área que aporta agua a un punto. Si el agua que precipita en esta zona, digamos, ya les digo, no infiltra antes o no se evapora, va a ir descendiendo por las líneas de máxima pendiente, se va a encontrar con vaguadas menores primero, se va a ir llegando al cauce temporario primero y luego al cauce principal y va a llegar a desembocar por el punto P. Obviamente una cuenca va a estar delimitada siempre por divisorias de aguas, ¿no? El agua que caiga por fuera de estas divisorias que están marcadas acá va a ir hacia otra cuenca. Fíjense que hay como unos cerros marcados acá a la izquierda abajo, indicados como curvas concéntricas de menor cota que envuelven a curvas de mayor cota. Y si ustedes evalúan las líneas laterales del punto P, que forma como un triangulito, digamos, tenemos una línea vertical de esa límite de cuenca que sería que va de un cerro hacia otro cerro que hay allá arriba. Y las líneas laterales de este triángulo que confluiría en el punto P serían divisorias de aguas. Fíjense, si recuerdan, las divisorias de aguas se marcaban como líneas que unen, en las cuales las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota. Si se fijan, en ambas divisorias, digamos, laterales, sucede eso. Hay toda unas consideraciones a tener en cuenta para la marcación de cuencas. Las cuencas arrancan del punto que uno quiere determinar la cuenca, arrancan siguiendo líneas de máxima pendiente hasta que encuentran una divisoria lateral y siguen por esa divisoria hasta que encuentran una divisoria principal allá arriba. Que sería la línea casi vertical que vemos acá a la izquierda de la imagen. Tenemos dos divisorias laterales y cercano al punto P vamos a tener líneas de máxima pendiente que llegan hasta esas divisorias laterales. Bien, la marcación de cuencas, imagínense, para ustedes y futuros ingenieros hidráulicos o civiles, es muy importante porque yo habitualmente lo que quiero hacer es delimitar la cuenca. Cuando proyecto o determino la cuenca de un punto, lo hago porque pienso hacer en ese punto P, por ejemplo, pienso generar, qué sé yo, una alcantarilla o un paso de agua. Hay una ruta acá que tiene que pasar, imagínense, y tengo que permitir que pase el cauce del río ese por debajo de la ruta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánta agua puede llegar a pasar por ese punto P? Bueno, el agua que va a pasar va a depender de dos cosas, principalmente. Una, de los eventos de precipitación que puede haber en la zona, es decir, cuánto puede llegar a llover en un instante, en algún momento determinado del año, y cuál es el pico máximo de lluvia, de intensidad de lluvia en algún momento. Eso se determina con registros pluviométricos, digamos, de 30, 40 años de estadísticas, para tener la seguridad de cuál puede ser el pico máximo de lluvia. Depende de la cantidad máxima de agua de lluvia, pero también depende del área que aporta agua a ese lugar. Por eso es importante determinar la cuenca de un punto. Yo tengo que saber qué cantidad de superficie me va a estar aportando agua a ese punto. Eso es la cuenca del punto. La cuenca del punto, por la cantidad máxima de agua que puede caer en algún determinado momento en esa zona, me da la cantidad de metros cúbicos en definitiva que pueden llegar a pasar por esa alcantarilla o por ese lugar. Entonces, a los fines de determinar la utilidad, digamos, de determinar cuencas es principalmente ese. Podría ser también determinar la altura de una presa, ¿no?
y demás. Acá se ve otra cuenca de otro punto, y la lógica de marcación es la misma, es seguir líneas de máxima pendiente hasta encontrar las divisorias laterales y arriba encontrar una divisoria principal. Fíjense que es lo mismo, el punto P es el punto al que aporta de aporte de agua, desembocadura del río Negro ese, o arroyo Negro, no sé cómo se llama, pero ese arroyo Negro tiene en la parte superior cauces temporarios, fíjense que aportan también a ese arroyo negro. Fíjense que las divisorias, ¿cómo es el esquema de las curvas de nivel? Eh, Hay divisorias, y las curvas negras estas intensas que están marcando el límite de la cuenca son divisorias, y si se fijan a ambos lados de las divisorias hay bajos, digamos, si eso es una divisoria, yo les decía que el terreno habitualmente, en la forma natural, entre dos lomas hay un bajo y entre dos bajos hay una loma. Si se fijan, el sentido de envoltura de las curvas en todo el plano este de curvas de nivel, van a encontrar que van vivoreando las curvas, es decir, a veces las de mayor cota envuelven a las de menor cota, y al costado sucede lo contrario, es decir, las de menor cota envuelven a las de mayor cota. Eh, entonces, esto confirma lo que yo les decía, en la naturaleza se da lo de la sucesión de bajos y lomas. Entre dos bajos siempre hay una loma, y entre dos lomas siempre hay un bajo, qué sé yo. Fíjense, algún arroyo temporario, la indicación de un arroyo, el arroyo temporario o el río, en definitiva, me indica, yo les decía, la posición de una vaguada. Fíjense cómo es la envoltura en esa dirección cuando estamos en una vaguada, y fíjense que a los laterales van a tener que las curvas se envuelven en sentido contrario, es decir, en las vaguadas las de mayor cota envolvían a las de menor, y al costado, hacia ambos costados, van a encontrar que la envoltura es inversa, es decir, las de menor cota envuelven a las de mayor cota, es decir, hay divisorias. Bueno, acá tienen una imagen 3D, sería de lo que sería la cuenca de un punto, ¿no es cierto? Es decir, desde ese punto primero marco línea de máxima pendiente hacia los costados hasta que encuentro una divisoria, y esa divisoria luego la continúo hasta que llego a una divisoria principal, ¿no es cierto? En la parte superior de la forma. Pero siempre la cuenca va a estar limitada, digamos, por divisorias. Como ven, por ejemplo, acá en la parte derecha de la imagen, lo que está a la derecha de la línea roja esa, que está marcándome la divisoria, bueno, ya no va a pasar por ese punto con esa corriente principal que se ve en la imagen, sino que va a ir el agua hacia otra vaguada y hacia otro cauce, ¿no? No va a pasar ya por el punto este que está señalado ahí como corriente principal. Y fíjense, les decía también, en la imagen se aprecian, si bien hay un cauce principal, una corriente principal, hay un montón de arroyitos que están marcados con celeste y azul ahí, que me están indicando no otra cosa que vaguadas o arroyos temporarios o vaguadas de menor envergadura, es decir, esa corriente principal es abastecida por numerosas vaguadas, y las vaguadas van creciendo, digamos, y los ríos van creciendo aguas abajo, es decir, van tomando cada vez más magnitud y van juntando cada vez más agua. Bueno, por ejemplo acá tenemos señalado ahí con verde la cuenca del Río de la Plata, que el Río de la Plata es enorme, ustedes saben, es el río más ancho del mundo, qué sé yo, pero bueno, la cuenca, ¿cuál es el área que aporta agua al Río de la Plata? En general la cuenca se considera en la desembocadura del río, ¿no? Bueno, ustedes saben, viene principalmente el Paraná trayendo agua de arriba y el Uruguay. Fíjense, el agua que sale por el Río de la Plata
viene hasta desde Brasil, ¿no? Paraguay, Bolivia, aparte del agua que junte en nuestro país. Pero no solamente Paraguay y Uruguay, fíjense que abajo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el río Salado, ¿no? El río Salado desemboca ahí en la bahía de San Borombón, que forma parte del río de la Plata todavía, ¿no es cierto? Ya casi en la salida, pero forma parte del río de la Plata. Es decir, el río Salado también es afluente del río de la Plata, ¿no? Y la cuenca del río Salado, entonces, también forma parte de la cuenca del río de la Plata. ¿eh? Como también, por ejemplo, el río Pilcomayo y el Bermejo, en el norte de nuestro país, y ahí en Paraguay, que forman parte del río Paraná, ¿no? Cada uno de los afluentes de estos ríos principales también terminan siendo, digamos, afluentes del río de la Plata, ¿no? Y en la medida que nos vamos más a la desembocadura del río, bueno, obviamente, yo les decía, la cuenca es más grande. El área que aporta agua a ese lugar es cada vez más grande. Bueno, a partir de un plano con curvas de nivel, uno también lo que puede hacer, si quiere, es representar un perfil, ¿no? Lo que tiene que hacer, por ejemplo, ahí en el plano de curva de nivel que tenemos arriba, lo que hemos hecho desde el punto A, que está más a la izquierda, hacia el punto B, que está más a la derecha, se ha trazado una línea y se han medido las distintas distancias que hay entre las distintas curvas de nivel. Y se ha representado eso, fíjense en el perfil de más abajo, con una determinada escala horizontal, una determinada escala vertical. En general, recuerden que las escalas, cuando representamos perfiles, se utilizan escalas verticales mucho mayores que las escalas horizontales, porque en general las diferencias de cota son mucho menores a las distancias que uno representa, ¿no? Entonces, para que magnificar un poco los relieves, se utilizan escalas verticales mucho más grandes. En este caso, como es un relieve muy quebrado, es 5 veces más grande. La escala vertical a veces es mucho más grande, 10 veces más grande o 100 veces más grande. Depende de lo quebrado llano que sea. Pero básicamente lo que se hace es, en el plano AB, con las curvas de nivel, se toman las distancias a los distintos puntos, desde A, por ejemplo, y eso se representan con una escala horizontal. Y las diferencias de cota, a partir de una determinada altura y de un determinado plano de comparación, acá bueno, es cero el plano de comparación, eh, pero se empieza a representar la parte, el corte vertical del suelo, con las cotas, es decir, nosotros, cada curva de nivel representa un punto con cota conocida, ¿no? Entonces, yo represento la ubicación plana de los puntos en la escala horizontal y en la escala vertical coloco la cota de los puntos dada por el valor que tiene la curva de nivel que contiene a cada uno de esos puntos. Bueno, espero que hayan comprendido la mayor parte de los contenidos. Siempre seguramente se van a quedar con dudas, pero bueno, dejamos las dudas para la consulta. Nada, les deseo un buen final del día.